Hola a todos, soy Amarna Miller y este es mi canal de YouTube. Hace un par de semanas subí aquí al canal un vídeo explicándoos cómo tener la regla generando la mínima cantidad de basura posible, y mientras os explicaba una cosa de la copa menstrual mencioné que me he puesto el DIU de cobre. Y bueno, he recibido un montón de mensajes pidiendo que hiciese un vídeo explicándoos por qué me he puesto el DIU, un poquito mi experiencia con los anticonceptivos, así que he decidido grabar este vídeo de aquí. Os voy a contar mi experiencia con la píldora y con el DIU, que son los dos métodos anticonceptivos que he probado de cerca. Aparte del condón, claro, que además sirve para protegeros de las ETS. Usad condón, chicos. ¿Qué es la píldora anticonceptiva y cómo funciona? Las pastillas anticonceptivas tienen una combinación de hormonas, normalmente estrógeno y progesterona. Tomadas diariamente, las píldoras lo que hacen es evitar la ovulación, es decir, que cuando te venga la regla no se libera ningún óvulo, y si no hay ningún óvulo que fertilizar, pues no puede haber embarazo. Normalmente la píldora viene presentada en cajas de 21 o de 28 pastillas, que tienen que ser tomadas diariamente a la misma hora. A la misma hora porque si no pierden efectividad. Las cajas de 21 pastillas están pensadas para tomarse durante 21 días, y todas las pastillas tienen una carga hormonal. Mientras que las de 28 pastillas están pensadas para tomarse durante 28 días, 21 de esas pastillas tienen carga hormonal y las 7 últimas, la última semana de pastillas, simplemente son pastillas placebo, no tienen carga hormonal, pero te las dejan ahí puestas pues para que no pierdas la rutina de tomarte una pastilla todos los días. La regla te viene durante esos 7 días en los cuales estás tomando las pastillas placebo. Normalmente a los 2 o 3 días de empezar las pastillas placebo, ¿no? Esa última semana. Y esto hace que tu ciclo se regule, que siempre sepas cuándo vas a tener tu menstruación. Si es la primera vez que vas a tomar la píldora, tienes que empezar a tomarte la primera pastilla de la caja el primer día de tu regla. Y además utilizar protección adicional, por ejemplo condones, hasta una semana después de empezar a tomar la píldora. Y recordemos, muy importante, que la píldora anticonceptiva no protege de las ETS. Resumiendo, lo que hace la píldora es engañar a tu cuerpo para que piense que estás liberando un óvulo, cuando no es así. Sin embargo, como tu cuerpo piensa que te puedes quedar embarazada, lo que hace es engrosar las paredes del endometrio, que es una mucosa que recubre el útero y que básicamente se engrosa para hacer la cavidad súper comfy para el futuro feto. Pero claro, como no hay posibilidad de fertilización y ahí no se puede quedar embarazada nadie, pues las paredes del endometrio se desprenden y caen, y ahí es, en resumidas cuentas, cuando te viene la regla. La píldora, como cualquier método anticonceptivo, tiene sus beneficios y sus efectos adversos. Por una parte, hace que tu ciclo se regule, siempre sabes cuándo te va a venir la regla, y normalmente disminuye el dolor menstrual, pero por otra parte puede hacer que te salga acné, que subas o bajes de peso, que tengas cambios de humor, etcétera, etcétera. ¿Qué es el DIU y cómo funciona? El DIU es un pequeño dispositivo de plástico de unos 4 centímetros más o menos, o sea que es súper pequeñín, con forma de T. Se inserta dentro del útero para evitar los embarazos. Dura entre 3 y 10 años, más o menos, dependiendo de la marca, y pasado ese tiempo hay que retirarlo y poner uno nuevo. Para insertarlo y retirarlo del cuerpo hay que ir a un centro de salud, te lo tiene que hacer un ginecólogo, no puedes hacerlo tú sola. Y hay dos tipos de DIU, el DIU de cobre y el DIU hormonal. Lo que hace el DIU hormonal es descargar de forma regular la hormona progesterona. Esto hace que o bien dejes de ovular, como con la píldora, o bien las mucosas de tu útero se engrosen tanto que no dejen pasar los espermatozoides. Sea como fuera, estás protegida contra el embarazo. Y aparte de eso, normalmente con el DIU hormonal, el dolor de la regla disminuye muchísimo y muchas veces puede hasta llegar a desaparecer. Y por otra parte, el DIU de cobre. Se trata de una pequeña pieza de plástico, igual que el hormonal, pero esta vez está recubierto por un hilo de cobre. Este metal es hostil para los espermatozoides, lo cual hace que sea un espermicida. Además, puede actuar en las mucosas uterinas, engrosándolas e impidiendo que los espermatozoides puedan llegar hasta el óvulo. El DIU de cobre normalmente hace que tu regla sea más dolorosa y que sangres más que con el DIU hormonal. Pero por otra parte, no te estás tomando hormonas, lo cual mola. Cualquier método anticonceptivo tiene sus pros y sus contras, así que os animo a que investiguéis por vuestra cuenta y que consultéis con vuestro médico de cabecera o con un centro de planificación familiar para tener más información. Y ahora voy a contaros mi historia personal con los anticonceptivos. Por favor, tomadlo simplemente como una experiencia y no como consejo médico, porque no lo es.
Empecé a tomar la píldora cuando tenía unos 17 o 18 años, más o menos. Llevaba un tiempo con mi novio, queríamos dejar de usar condones, así que fui a un centro de planificación familiar y básicamente les conté todo esto. Me hicieron un par de pruebas, me tomaron un par de notas acerca de mi experiencia sexual y me recetaron una pastilla anticonceptiva que se llama Yaz. Entonces, con la receta, básicamente fui a la farmacia, me la compré, costaba unos 11-12 euros por aquel entonces, más o menos, y me la empecé a tomar. Lo primero que noté fue que mi regla, lógicamente, se volvió regular, me venía siempre cada 21 días y me disminuyó muchísimo el dolor menstrual. Seguí tomando Yaz prácticamente hasta los 24 años sin hacer ningún descanso. En aquel entonces el precio de la caja había subido bastante, rondaba los 15 euros más o menos, así que fui a mi médico de cabecera para ver si me podía recetar una marca genérica, básicamente como una marca blanca que tiene la misma composición que Yaz, pero que cuesta mucho menos dinero. Y entonces mi médico me recetó Dretine. Dretine costaba unos 9 euros más o menos en comparación con los 15 de Yaz y básicamente era exactamente lo mismo. No noté ninguna diferencia al cambiar de una píldora a la otra, ni cambios de humor, ni engordé, ni acné, ni nada por el estilo. Estuve exactamente igual. Así que os recomendaría comprar marcas genéricas porque son básicamente lo mismo, pero más baratas. La cosa empezó a cambiar cuando tenía más o menos 26 años. De repente mi deseo sexual se fue al garete. No tenía ganas de acostarme con nadie, no tenía ganas de ligar, no tenía nada de deseo sexual. Pensé que sería cuestión de meses, así que dejé pasar el tiempo, pero la cosa no mejoraba. Y esto me produjo muchos problemas con mi propia identidad, porque yo soy una persona muy sexual, yo diré que con una libido por encima de la media. Así que de repente que esa parte de mi vida desapareciese, pues se me hizo un mazo de bola, me produjo muchos problemas. Y pasaba el tiempo, tampoco sabía a qué se debía, pensé que a lo mejor era el estrés o que a lo mejor estaba, no sé, que tenía alguna cosa en la cabeza que no me dejaba disfrutar del sexo. Pensé que a lo mejor es que me estaba haciendo mayor y que los 30 iban a ser así, sin sexo, yo qué sé. Pero total, la cuestión es que hablando de este tema con una amiga, ella me dijo que le había pasado algo parecido y que al dejar la píldora había vuelto a recuperar su deseo sexual. Así que dije, bueno, no pierdo nada, voy a probarlo. Y entonces dejé la píldora. Por supuesto, antes de dejarla investigué al respecto y leí muchos testimonios de mujeres que tenían este mismo problema al tomar anticonceptivos hormonales. No únicamente con la píldora, también con el parche, incluso con el DIU hormonal. Así que, bueno, decidí dejarla. Y los primeros 3 meses fueron una absoluta locura, tenía unos cambios anímicos muy locos, estaba llorando todo el rato, me pasaba, o sea, mis picos emocionales se volvieron una locura, estaba en una montaña rusa constantemente. Pero después de los 3 meses, que fue más o menos el tiempo que mi cuerpo necesitó en volver a regularse hormonalmente, después de unos 3 meses más o menos, noté 2 cosas. La primera de todas, que volví a recuperar la libido. Y además, es que ni siquiera fue paulatino, fue muy repentino, de repente volví a tener deseo sexual. Y la otra es que mi estado anímico se estabilizó, no ya a como estaba cuando tomaba la píldora, sino más aún. Los picos en las emociones se eliminaron y me encontré pues muy bien, muy estable, pues sin llorar, sin nada, como muy bien, muy a gusto. Y dije, esto está muy bien. Quiero que sea así todo el rato. En resumen, estuve unos 8 o 9 años tomándome la píldora sin hacer ningún descanso, más o menos desde los 18 hasta los 27, y estoy tan feliz de haberla dejado. Me he dado cuenta de que una gran parte de mi vida adulta la he pasado hormonándome, así que este cambio está siendo muy positivo. Sin embargo, no quería dejar de tomar anticonceptivos por la seguridad que me aportan en mis relaciones sexuales, así que empecé a investigar qué opciones existían, qué otros anticonceptivos existían que no fuesen hormonales. Y después de leer mucho, me decidí a ponerme el DIU de cobre, que como os comentaba antes funciona como espermicida, no genera hormonas. Entonces fui al médico de cabecera, les conté todo esto, me derivaron al médico especialista, al ginecólogo, todo por la sanidad pública. Y después de explicarles mi caso y decirles que me quería poner el DIU de cobre, pues me hicieron un par de pruebas, me dieron una receta y me dieron cita para 2 semanas. La receta que me dieron es para un DIU que se llama Paragrad, que es el DIU de cobre, cuesta más o menos unos 50 euros y fue muy sencillo, simplemente fui a la farmacia con la receta, me dijeron que en unos días más o menos me lo podían traer y nada, pues lo cogí y a las 2 semanitas me fui al ginecólogo a que me lo instalaran. Y entonces llegó el día.
Y os estaréis preguntando cómo se pone un DIU. Pues yo os explico. Básicamente, si os acordáis de la forma que tiene el DIU, es como un pequeño trocito de plástico con forma de T, pues los dos bracitos de los lados se doblan hasta que es simplemente un tubito con 2 hilos de nylon colgando. Lo que hace el ginecólogo es, te sienta en una de estas sillas que te abren las patas hacia los lados, te pone un espéculo para abrirte la vagina, y recordemos que el DIU se coloca dentro del útero, y que el cervix, o sea el cuello del útero, es diminuto, o sea la parte de tu vagina que comunica con el útero es muy pequeñita, así que hay que dilatarla, hay que hacerla más grande. Así que básicamente me pusieron anestesia local en el cervix de mi útero, entonces metieron el DIU, y cuando lo metían no os imagináis qué dolor, o sea, una cosa absolutamente espectacular, no puedo ni siquiera describirlo, duele mucho, duele muchísimo, estáis avisadas. Por mucho que leáis por internet de gente diciendo que no duele, es mentira, duele mucho. Y una vez está dentro del útero, básicamente el DIU se abre, plap, hasta que vuelve a tener la forma de T, y los 2 hilos de nylon salen colgando por fuera de tu cervix para poder extraerlo cuando sea el momento. El médico corta lo que queda sobrante de esos hilos de nylon, ¿no? Para que no los tengas colgando por la vagina. Y ya está instalado. Ahora bien, el dolor, que seguro que os lo estáis preguntando. El dolor se siente como una especie de aguja en llamas que se te está clavando en el estómago. Es muy poquito tiempo, ¿vale? O sea, son menos de 5 minutos. Yo te diría que cuando me lo pusieron a mí fueron a lo mejor 2 minutos en total. Muy poquito, pero durante esos 2 minutos vas a experimentar un dolor que es inhumano. Estáis avisadas. Después de ponérmelo me costaba caminar y seguía doliendo, aunque muchísimo menos, así que la enfermera me mandó a la sala de espera a esperarme media hora antes de pillarme un taxi, porque yo fui sola, os recomiendo no vayáis solas, yo es que soy así y no sabía que me iba a doler tanto, así que me fui yo sola al ginecólogo, pero mi recomendación es, si os vais a poner un DIU, id con alguien. Pero bueno, la cuestión es que como estaba ahí un poco doloridilla, pues me esperé en la sala de espera como media hora más o menos, avisé que me iba, me pillé un taxi y me recetaron ibuprofeno para los siguientes 3 días, el día que me lo pusieron y otros 2 días más. Al cabo de 4 días más o menos no dolía prácticamente nada, ya estaba todo perfecto. Y lógicamente el dolor fue desapareciendo paulatinamente. El primer día me dolió bastante y después cada vez menos. Durante esos 4 días también manché un poco de sangre, como el equivalente a lo que sangras durante los últimos días de la regla. Y bueno, de esto hace ya unos cuantos meses, esto fue en octubre del año pasado, pero la verdad es que estoy súper contenta con la experiencia, me alegro muchísimo de habérmelo puesto. Es verdad, duele bastante ponértelo, pero en realidad son 50 euros y no me tengo que preocupar de tener bebés de aquí a 10 años, o sea que mi review, mi reseña es extremadamente positiva para el DIU de cobre. En cuanto a efectos secundarios, la regla me viene mucho más fuerte, sangro mucho y además me duele más que antes, que son 2 de los efectos más comunes cuando te pones el DIU de cobre. Pero he de decir que cada vez siento de forma más fuerte que no quiero que mi periodo ni el dolor que siento con él desaparezcan utilizando hormonas. Me parece que la regla duele y la regla tiene que doler y lo que tenemos que hacer es aprender a reconciliarnos con ese dolor en vez de tratarlo como una patología, en vez de tratarlo como algo que ha de ser eliminado a costa de lo que sea. Esta es mi opinión personal. Así que, aunque me duela más y aunque sangre más, ya te digo, para mí está siendo un camino de autodescubrimiento y de reconciliarme con los estados naturales de mi cuerpo. No es divertido que duela, pero así es la vida, de la misma manera que no es divertido que parir duela, pero así es la vida. Y además, por mi parte, el haber recuperado mi libido ha sido un cambio maravilloso. Como os comentaba antes, ya no tengo tantos picos en mi estado emocional, estoy mucho más estable y en general estoy muy contenta de haber dejado de tomar anticonceptivos hormonales. Además, todo este proceso se está convirtiendo en una especie de autodescubrimiento y estoy reflexionando mucho en lo que mi regla, el tener la menstruación, significa y ha significado en mi vida. Así que eso también es algo muy positivo que os animo a hacer. Mencionar también que no estoy en contra del uso de la píldora, ni mucho menos. Me parece que cada método anticonceptivo tiene sus pros y sus contras y que tenemos que investigarlo y ver cuál se adapta mejor a nuestras necesidades. Pero yo, en concreto, yo personalmente estoy muy contenta con el DIU de cobre, por ahora al menos, y os iré actualizando según vaya pasando el tiempo. Y estoy muy feliz de haber dejado la píldora.
Y ya está, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos el martes que viene y mientras tanto acordaos de seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y también de echar un ojo a mi página de Patreon que os voy a dejar por aquí en la descripción de este vídeo. Ya está, muchísimas gracias por verme y espero vuestro feedback en los comentarios. ¡Yu!